Argentina y los niños del hambre. Decidí charlar de un tema terrible que está sucediendo en la República Argentina ya hace tiempo, pero que está quizás bajo la alfombra. La verdad es que no sé si la gente sabe que la pobreza infantil, y cuando digo infantil me refiero a la pobreza de chicos de 17 años para abajo, está en un promedio del 48%. Ahora bien, este promedio habla de más de 5 millones de chicos en la República Argentina que son pobres. De esos 5 millones de chicos, quizás un poco más, 1,5 millones de esos chicos no comen todos los días. O sea, no tienen la posibilidad de alimentarse diariamente. Algunos días comen, otros días no comen. Sin entrar ni siquiera a analizar una dieta que no está en absoluto adecuada a las necesidades nutricionales. De todas maneras, esta pobreza infantil y esta Argentina y los niños del hambre habla de un promedio que es todavía tremendo. Porque si bien el promedio es del 48%, cuando la familia de un chico pobre no tiene trabajo, la pobreza en ese tipo de familias, considerando la pobreza en familias cuyos padres no tienen trabajo, supera el 80%. Y cuando uno de los padres que mantiene a la familia está en un empleo en negro, o sea, empleo no registrado, la pobreza está en el 65%. Estas cifras son cifras espantosas, porque además esto habla de una situación que es una fotografía. Pero vamos un poquitito, otra consideración. ¿Qué efecto produce esto en la sociedad argentina y en el futuro para este país? Cuando un niño nace, el cerebro de una criatura pesa aproximadamente 35 gramos. El cerebro de un adulto pesa promedio 1,2 kg. Pero en el primer año de vida, la criatura, si está bien alimentada, al terminar los primeros 12 meses de vida, el cerebro está pesando aproximadamente 1 kilo. Quiere decir que nace con 35 gramos el peso del cerebro, al año bien alimentado el niño tiene un cerebro que pesa aproximadamente 1 kilo, y cuando es adulto llega a pesar 1,2 kg. Quiere decir que el primer año el chico tiene un desarrollo del cerebro que es el 80% del peso aproximadamente que el cerebro va a tener. Ahora bien, veamos que esto qué significa. Significa que el cableado, por así decirlo, las conexiones neuronales que la criatura necesita y debe hacer, está básicamente en el primer año. Está básicamente en el primer año de vida. Y si no tiene la alimentación adecuada, el cerebro se atrofia, no llega a desarrollar el peso que necesita, y esto implica que no va a tener un desarrollo que no puede ser solucionado, aun cuando en etapas posteriores de su edad el niño estuviera alimentado adecuadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que al no tener ese cableado adecuado no va a poder pensar, no va a poder aprender. Por eso, muchas personas a veces dicen, bueno, pero este niño va a la escuela, este chico va a la escuela, pero no aprende. No aprende porque tiene un problema de base, que es la alimentación inadecuada, que le impidió hacer el cableado electrónico de este cerebro. Hay que recordar a la gente, para que tengamos una mínima idea, que el cerebro tiene 140.000 millones de neuronas. Y esto necesita una alimentación que debe sí o sí el chico recibir. Para tener un futuro adecuado esta persona cuando sea adulto, y que el país tenga un futuro adecuado. ¿Qué está haciendo la República Argentina? La República Argentina es un gran exportador de alimentos. La República Argentina tiene la capacidad de producir alimentos para más de 400 millones de personas. La República Argentina, a pesar que tiene esa potencia productora y también es una potencia exportadora, no puede alimentar, por su estructura económica, que nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando en este país, que hay 5 millones de chicos que están en la pobreza, 1,5 millones de los cuales comen salteado. Esto es algo tremendo, porque tiene que llegar un momento en la vida de un chico en que los adultos le puedan abrir una puerta al futuro, pero al futuro de la esperanza, al futuro de una posibilidad, no al futuro de la miseria, no al futuro de la oscuridad. Porque ¿cuál es el futuro de un chico que ya tiene problemas de base de la alimentación? Que va a seguir siendo pobre, va a estar mal alimentado, no va a tener capacidad de pensar, no va a tener capacidad de aprender. En consecuencia, estamos condenando a que los hijos de estos chicos también
repliquen el círculo de la pobreza, generándose generaciones y generaciones de chicos pobres que no tienen los talentos básicos mínimos para pensar y para aprender. Porque luego, aun cuando lo mandes a la escuela, el cerebro, como no tiene el desarrollo adecuado, no puede aprender. Y esto no es culpa de que el chico estudie o no estudie, porque ya no tiene desarrollado en los primeros años de vida fundamental la alimentación adecuada. La República Argentina, la verdad, tiene que dejar de pensar, como dice sabiamente el doctor Abel Albino, en las próximas reelecciones y ponerse a pensar en las próximas generaciones. Argentina asombró al mundo en dos oportunidades. Uno en las primeras décadas del siglo XX por la riqueza que tenía, por el desarrollo que tenía, y otra en el siglo, ya al fin del siglo XX y el siglo XXI, cuando el mundo se pregunta ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? No quiero hablar de ningún partido político en particular, porque mi objetivo no es hablar de ningún político en particular ni de ninguna ideología política. Lo único que digo, que argentinos, como dice Ortega y Gasset, a las cosas. Esto debe ser una política de Estado, no importa cuál es el partido político que esté en el gobierno. En un mundo que esté evolucionando hacia mundos de tecnología, mundos de digitalización, mundos de inteligencia artificial, nosotros los argentinos estamos condenando a parte de nuestra juventud, a parte de nuestros niños, ni a comer, ni a pensar, y prácticamente los estamos dejando en el desván, abandonados como si fueran trapos viejos. Esta es una vergüenza que la sociedad argentina tiene que asumir. Quiero ser yo, con esta mínima acercamiento a la gente que ve este video y que va a ver este video, que tengamos conciencia. Acá no es importante de qué partido político o a qué partido político pertenece una persona. Las políticas de Estado tienen que ser políticas que traten de mejorar el curso de la humanidad, futuro para los chicos, independientemente de cuál sea el poder político o el partido político o el líder político que entronicemos. Dejémonos de una vez por todas de pensar en pensamientos mágicos, en el realismo mágico, que las cosas van a estar mejor, porque una cosa es ser optimista, estúpido, y otra ser optimista e inteligente. Yo soy una persona de fe, soy una persona optimista, pero soy una persona optimista, trato de ser optimista en la inteligencia, sabiendo que nosotros tenemos los argentinos una tarea que hacer. Porque ¿qué es lo que quiere un chico? Un chico quiere solamente una cosa, que alguien crea en ellos.